Ok. Bueno, primero que nada, es que ricasco a la organización, a la invitación a estas jornadas pedagógicas y para mí es un placer estar por aquí con todos vosotros y vosotras. Bueno, yo soy mexicano, no sé si la presentación seguramente lo dijeron, pero bueno, yo siempre que vengo por aquí, no sé, siempre me siento muy bien. A veces pienso que puede ser que sea porque de los 8 apellidos vascos yo tengo uno, que es Basurto. Entonces no sé si será por eso, pero siempre me siento muy bien por aquí y para mí pues es un placer volver. Estuve por aquí en el 2011 con vosotros. Y bueno, en todo este tiempo, en los últimos 10 años, me he dedicado pues a la investigación y desarrollo de procesos de innovación y acompañamiento también de instituciones. Y un poco el día de hoy, mi idea es poner aquí sobre la mesa y compartir con todos vosotros y vosotras pues un poco de la investigación y de los resultados de lo que hemos ido encontrando en estos años y que yo creo que puede dar un poco de luz al trabajo que estáis haciendo en vuestros centros, a los procesos de innovación y de mejora continua de la práctica que ya estáis desarrollando hoy día. Y por tanto, un poco la idea del título es esta, ¿no? O sea, dar algunas claves del desarrollo profesional docente para la innovación educativa, entendiendo que, y eso es lo que yo quisiera dejar muy claro el día de hoy, que la clave de la innovación educativa está en lo que somos capaces de hacer los que damos clase todos los días en las aulas, digamos, ¿no? Y por tanto, hablar un poco sobre nuestra propia profesión y también sobre algunos modelos de innovación y de desarrollo profesional docente basados en las comunidades profesionales de aprendizaje o lo que hacemos entre todos en las aulas. Bien, no sé si pasamos a... de hecho, yo tengo una cosa aquí que me han dado, así puedo pasar yo las diapositivas. A ver, ok. Bien, aquí tenemos un poco el índice, por tanto me gustaría dividir esta charla inicial en dos partes. La primera, hablar sobre los condicionantes de este desarrollo docente, en qué condiciones desarrollamos nuestra docencia y qué podemos hacer, digamos, de alguna manera para sobrellevar todo lo que son los procesos de innovación y además contribuir no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva. Y posteriormente hablar sobre algunos de los nuevos modelos de desarrollo profesional docente para, diríamos, una educación del siglo XXI, o entendida como posiblemente no aquella en la que nosotros fuimos formados, pero sí aquella en la que tenemos que formar a nuestros alumnos, ¿no? Bien, entonces, pues vamos a comenzar, si queréis, con la primera parte. Y yo, un poco para la introducción, lo que quería comentarles es, bueno, aquí podríamos hablar bastantes más, podríamos hacer toda la conferencia sobre esto, sobre, pues que, digamos, la educación del siglo XXI requiere desarrollar, pues, nuevas formas de enseñar, eso está clarísimo. Y aquí, pues, podríamos estar hablando sobre el tema. Yo solamente tengo 3 comentarios sobre eso, que yo creo que pueden ser interesantes como para situarnos, y son algo que seguramente podemos todos compartir. Por un lado, sabemos que ha cambiado mucho aquello que se le pide a la escuela como el concepto de buen nivel de aprendizaje. ¿Qué es un buen nivel de aprendizaje? Eso ha cambiado mucho. Cuando nosotros nos formamos en la escuela, posiblemente era pues, sacar buenas calificaciones, llegar a la universidad, etcétera, ¿no? Pero hoy en día vemos que nos van diciendo, ¿no? que aquello que nuestros alumnos van a requerir cuando salgan al campo de trabajo es muy diferente de lo que nosotros requerimos en su momento cuando nosotros salimos al campo de trabajo. El tipo de trabajos ha cambiado. Es más, se dice que muchos de los trabajos que tendrán nuestros alumnos aún no existen, sino que se crearán en los próximos años. Y por tanto, lo que es un buen nivel de aprendizaje, ese concepto está cambiando mucho, ¿no? También está cambiando qué se aprende en la escuela, o sea, qué es lo que se aprende, ¿no? Y en la escuela y fuera de la escuela, digamos, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos, pues se aprendía mucho del profesor, porque era la fuente del conocimiento, o sea, el soporte del saber estaba en el que estaba allá enfrente y que nos iba diciendo algunas cosas. Porque es que si no poníamos atención, luego, pues no sé, había que ir a la biblioteca o si alguien tenía la enciclopedia británica en su casa, pues consultaba. Pero es que hoy en día todo eso ha cambiado muchísimo y nuestros alumnos y alumnas pueden revisar información y conocer incluso mucho más que nosotros y todo a un clic de distancia, ¿no? Y hoy en día posiblemente ya no es tanto qué sabe un alumno o alumna, sino más bien qué sabe hacer con lo que sabe, ¿no? Y por tanto se ha desplazado todo este proceso de más contenidos a más competencias, ¿no? Y también ha cambiado mucho la manera en la que nos relacionamos unos con otros. Eso también, queramos o no, no es una cosa de la escuela, es una cosa de la sociedad.
El otro día estaba en una escuela hablando con unos profesores en la cafetería y de repente entra un grupo de alumnos de secundaria, adolescentes, y se sientan al lado nuestro y pensé, bueno, ahora ya no podré escuchar lo que dicen porque estarán aquí hablando y todo. Para mi sorpresa había silencio absoluto en el comedor. Entonces volteé y vi que los adolescentes, había varios, eran 6 o 7 en una mesa, pero todos estaban con el móvil. Por tanto, pero lo peor de todo es que de vez en cuando uno se reía y otro también. Entonces me di cuenta que se estaban comunicando a través del móvil en lugar de verse a las caras, digamos, ¿no? Entonces todo esto da pie a pensar que las relaciones interpersonales o cómo las establecemos o qué tipo de relaciones interactivas tenemos en la escuela también ha cambiado mucho. Y por tanto, ante todos estos cambios, también realmente podemos decir que más que ver qué cambios hacemos en nuestra profesión, más bien es que toda nuestra profesión está cambiando, digamos, ¿no? Y por tanto diríamos que eso exige que los docentes necesitamos reinventar completamente nuestra profesión, pues para enfrentar todas estas nuevas circunstancias en la educación. Y no nos podemos ya quedar con lo que nosotros sabíamos de cómo se hacían las cosas, sino que tenemos muchas veces que inventar. Por eso la innovación es interesante, porque al final la innovación es generar nuevo conocimiento y nuevas prácticas. Y tenemos que hacer un esfuerzo porque podemos dejarnos llevar un poco por la corriente. Hace un tiempo estábamos en las Islas Baleares con un centro educativo que tenía premios, certificaciones, era muy reconocido. Y estábamos hablando con el director, y el director era antiguo alumno, entonces dijo, no, bueno, les va a dar un paseo por la escuela. Entonces nos llevó a dar un paseo, y en cierto momento se para en un aula, se veía todo perfectamente hacia adentro, porque ya ves que hoy en día la moda es poner un montón de vidrio para que se vea todo. Entonces se veía perfectamente la clase, y entonces nos dice, miren, en esta banca yo era alumno, y esta era mi banca, digamos, ¿no? Y entonces veíamos la clase, y le pregunta el colega que iba conmigo, le dice, oye, ¿y de la clase que estamos viendo a la clase que te daban a ti cuando tú eras alumno, qué ha cambiado? Se queda pensando el director. Y claro, estábamos viendo una clase pues, típica, ¿no? Y dice, pues nada. Dice, más o menos es lo mismo. Claro, había cambiado que había más vidrio o había otras cosas, pero lo que había dentro de la clase era más o menos igual. Y decimos, bueno, pero si todo esto ha cambiado, ¿no tendríamos también que desarrollar una nueva práctica docente? Y yo creo que va un poco por aquí, ¿no? Y tiene que ver la innovación no tanto con la capacidad que tengamos para cambiar las infraestructuras, sino la capacidad que tengamos para hacer según qué cosas dentro de las aulas, ¿no? Pero bueno, aquí es donde tenemos la cuestión, ¿no? Porque diríamos, bueno, pues ya está, pongámonos de acuerdo y comencemos a desarrollar dentro del aula nuevas prácticas. Pues si esa es la cuestión, aquí estamos, damos clases, pues cambiamos las prácticas. El problema es que nos encontramos una dificultad, ¿no? Que cambiar cuestiones en los centros es relativamente fácil cuando no nos metemos dentro de las aulas. O sea, cuando son cuestiones de la gestión, la administración, la entrega de boletas o cambios en poner iPads y todo eso es más o menos fácil. El problema es cuando queremos introducir nuevas prácticas en las aulas, ¿no? ¿Y por qué es difícil? ¿Por qué es difícil incidir de manera sostenible en estos procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué será? Pensamos y diríamos, bueno, pues posiblemente la profesión, digamos, ¿no? Los miedos que podemos tener, que avanzar a veces es complejo, que ponernos de acuerdo también puede ser difícil, ¿no? Que la ley, la administración pública, el tipo de familias, y es verdad, todo esto es así, pero sobre todo es difícil y diríamos que la dificultad, pero también la solución está en nosotros y en algo que nosotros también controlamos. Vamos a hablar, por tanto, de algunos condicionantes para el desarrollo docente, ¿no? Y del primero que quiero hablarles es del tema del sistema donde nos encontramos, ¿eh? Es difícil hacer cambios por el sistema tan complejo donde damos clase, ¿no? Y diríamos que básicamente podríamos definirlo así, ¿no? Como un sistema donde hay una intrasistema que es la clase, y ahí ocurren cosas entre el que enseña, el que aprende y los contenidos que median. Luego tenemos un mesosistema que es la escuela, y aquí también ocurren cosas que afectan lo que pasa dentro del aula. Y diríamos un exosistema, que es la comunidad educativa, que también de alguna manera afecta lo que pasa dentro del aula, ¿no? Y diríamos, bueno, pues más o menos, ¿esto explicaría más o menos la complejidad de nuestra profesión? Digamos, bueno, lo que pasa es que faltan algunas variables, ¿eh? ¿Por qué?
no estamos solos, ¿no? Tenemos también otros colegas o compañeros dentro de la institución, hay un director y directora, generalmente por encima también hay un consejo escolar, una rectoría, una institución, en vuestro caso, y los profesores pues también tienen otros colegas, los alumnos tienen amigos en otras clases, y todo eso acaba entrando dentro del aula, ¿no? Y diríamos, bueno, más o menos ya explica la complejidad, diríamos, bueno, es un poco más complejo. Es un sistema complejo, ya decíamos, y es así porque todo lo que pasa en la comunidad también nos está afectando, ¿eh? Y por tanto, como vemos aquí, afecta a todo. Es decir, los medios internacionales afectan lo que pasa en el aula, las redes y lazos familiares, los negocios, las instituciones, la publicidad, las ideologías e influencias, el último anuncio de televisión, el último video de YouTube, la última foto en Instagram, todo acaba entrando dentro del aula y con eso tenemos que gestionar, ¿sí o no? Y bueno, pues es parte de nuestra profesión, es un sistema altamente complejo. Pero fijaros, lo que es interesante de este esquema es que, ¿qué es lo único sobre lo que tenemos control? Por ejemplo, ¿podemos escoger a los estudiantes que queremos? No. Por ahí alguno piensa, ojalá, pero no, ¿eh? Tenemos los que tenemos, nos vienen como vienen, y por tanto, aquí no podemos hacer nada. ¿Podemos escoger lo que queremos enseñar? Hombre, podemos adaptar, podemos mover un poco, pero al final hay un currículum oficial, que eso lo tenemos que dar, por tanto, bueno, alguna cosa, pero poco. ¿Podemos, como docentes, escoger otros colegas y compañeros en el centro? ¿Escoger al director o directora? Y ya no digamos, controlamos alguna variable de la comunidad, de la sociedad, nada. ¿Qué es lo único sobre lo que tenemos control? Exacto, sobre nuestra docencia. Pero lo interesante de este esquema es que esa variable es determinante para los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Totalmente determinante. Pero no lo que hace un docente en un aula, sino lo que somos capaces de hacer entre todos con nuestros alumnos desde que comienza hasta que termina su formación. Y ese es donde está nuestra fuerza y donde realmente está la capacidad que tenemos para transformar nuestros alumnos y para transformar también la sociedad. La capacidad que tenemos es colectiva, digamos, ¿no? Pero es de nosotros. Y hay estudios, incluso metaestudios que se han hecho, donde se ve que incluso, por ejemplo, en un metaestudio se hacía la relación entre todas las condiciones de un alumno, del entorno familiar y del entorno del propio alumno, por un lado, y por otro lado, la influencia del conjunto de sus profesores en toda su escolarización. Y luego medían eso en el tiempo. Y se dieron cuenta que pesaba más, digamos, como resultados de aprendizaje, aquello que habían hecho todos sus docentes con ese alumno a lo largo de su formación, que el conjunto de variables de su entorno. Y eso es muy interesante porque eso quiere decir que independientemente del entorno del alumno sea más difícil o menos difícil, lo que hacemos con él desde que comienza hasta que termina, le puede cambiar la vida. Y además ahora ya esto lo estamos comprobando con las neurociencias, porque ya no es solamente una cuestión intelectual, colegas, es una cuestión biológica. Lo que hacemos con los alumnos, la manera en la que trabajamos con ellos, la manera en la que les preguntamos, la manera en que activamos o no en las aulas entre todos, digamos que les cablea el cerebro para toda la vida. Y por tanto nuestra responsabilidad es enorme. Pero la buena noticia es que somos nosotros los que trabajamos con eso en las aulas. Ahora, por eso les digo, no es lo que hace un docente, ¿eh? Lo que hace un docente con un alumno, diríamos que eso es una anécdota, ¿eh? El alumno se acordará, me acuerdo de ese profesor, todos nos acordamos de algún profesor que hacía algo interesante, pero donde realmente está la fuerza es qué hacemos con ellos todos los días a lo largo de toda su formación. ¿Cuántos años los tenemos? ¿13 años? ¿15 años? Imaginaros todo lo que podemos hacer con ellos, siempre y cuando, y aquí está la palabra clave, haya cierta consistencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esto por un lado. Por otro lado diríamos, bueno, si nosotros somos la variable clave, entonces, ¿qué hacemos? Pues formación, pongamos un montón de formación. ¿Qué sabemos hacer en el aula, ¿no? Y por tanto aquí, si hablamos de nosotros y nuestra profesión, la clave tendría que ver con lo que llamaríamos la mochila docente, ¿eh? Digamos que todo docente tiene una mochila con la cual da clases, todos tenemos nuestra mochila. Y dentro de esa mochila llevamos las herramientas didácticas de lo que sabemos hacer como docentes y es con lo que enseñamos. Llegamos al aula, este es un profesor y ahí lleva su mochila, por tanto llega al aula igual que nosotros,
pone la mochila en el escritorio y con lo que sepa hacer como docente, pues es con lo que enseña. ¿Sí o no? Así hacemos todos. Independientemente de los libros que hayamos leído, de los congresos que hayamos asistido, de las jornadas en las que hayamos participado, enseñamos con lo que sabemos hacer como docentes. Ahora, la pregunta interesante aquí es, ¿y cómo hemos adquirido todas estas herramientas didácticas de la mochila? ¿Cómo hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para ello? ¿Práctica? ¿Experiencia? Sí, ¿no? Obviamente pues también formación y todo eso, pero práctica, experiencia, ¿no? Pero fijaros, no solamente práctica y experiencia. A ver, hagamos un ejercicio rápido. Cada uno piense en el primer día que entró en un aula como docente. Eso no se olvida, ¿eh? Cada uno piense. ¿Pudimos dar clase? Sí, ¿no? Si no, ya no estaríamos aquí casi, ¿eh? Algo dimos, ¿eh? Dimos clase, ok. Ese día no teníamos ni práctica ni experiencia. Era el primer día que entramos en un aula como docentes. ¿Y qué hicimos? ¿Qué llevábamos en la mochila ese día? Ok, ilusión, espero ganas, espero que eso se siga conservando, pero ¿qué más llevamos en la mochila? ¿Cómo fue que pudimos dar clase? ¿Qué herramientas didácticas llevamos? ¿Qué sabíamos hacer como docentes? Lo que habíamos visto, un montón, lo que habíamos visto años. Colegas, a nosotros nos pasa diferente de otras profesiones. Cuando alguien llega a la profesión de arquitecto, de ingeniero, de abogado, de médico, comienzan a darse cuenta de qué va la cosa cuando comienzan a ejercer. En nuestro caso no es así. Nosotros llegamos a la profesión y llevamos miles de horas de observación de práctica profesional, desde que éramos pequeñitos. Y eso, queramos o no queramos, lo llevamos aquí. Y nos funciona como ejemplo. Y como dice la ciencia, que aprendemos el saber hacer mucho a partir de la observación y luego práctica, ¿no? Si puede ser de lo más simple a lo más complejo, con ayuda contingente, pero observación y práctica. Por tanto, si hemos observado mucho algo, pues es lo que nos darán ganas de reproducir. Yo a veces pongo el ejemplo del baile. Imaginaros que yo en mi pueblo toda la vida hubiera visto bailar el vals. El primer día que yo entro en la pista de baile, ¿qué baile me saldrá? El vals, ¿no? Que he visto toda la vida. Además, es un baile sencillo, imaginaos que, y por tanto, pues más o menos 1, 2, 3, 1, 2, 3, me veo más o menos bien, que además me dicen, oye, qué bien bailas y tal, pues más me animo a bailar el vals, ¿no? Y por tanto, pues hasta que ya me considero incluso un buen bailarín y tal, ¿no? Imaginaos que un día llega al pueblo un iluminado, que dice que mi baile ya es del siglo pasado, que yo no tendría que estar bailando el vals. Le digo, pero pues es lo que yo sé bailar, es lo de toda la vida, es lo que se baila aquí en el pueblo. No, esto ya está pasado de moda, esto ya no se baila en ningún lado. Tú hoy día tendrías que estar bailando el zumba. ¿El qué? El zumba, ¿no conoces? Un baile muy bueno del siglo XXI. Digo, no tengo ni idea, nunca lo he visto. ¿Y qué me dicen? No te preocupes, te vamos a enviar un cursillo de zumba, ya verás que es muy sencillo. Me envían al cursillo y yo llego y en ese cursillo hay otros de otros pueblos que también les han dicho lo mismo y todo el mundo llega allá, ¿eh? Y hay un experto en zumba y el experto explica perfectamente de qué va el tema, nos dice la historia, nos habla de las características. Es más, al final del cursillo hasta nos hace una demostración de zumba, ¿eh? Y todos vemos y le aplaudimos, muy bien. Y en las conclusiones nos dice, bueno, y ahora todos ya sabéis bailar el zumba y todos, sí. Y cuando volváis a vuestros pueblos bailaréis el zumba y todos, sí. Vale, acaba la formación, le damos muy buena nota, todo muy bien, todo el mundo regresa al pueblo, primer baile del pueblo, entro a la pista de baile, ¿qué baile me saldrá? El de toda la vida, el que yo sé bailar, el que me identifica como bailarín. Ese es el baile que sé. Colegas, esto nos pasa mucho en la formación docente. Nos pasa mucho que para ir introduciendo, incorporando cosas en la mochila, pretendemos hacerlo yendo a cursillos de formación. Pero ya sabemos que esto es muy difícil. Muy pocos de nosotros somos capaces de ir a un cursillo, regresar y ser capaces de eso y aplicarlo en nuestra clase. Muy difícil. Porque además también dentro de la mochila ya tenemos algunas cosas, que esas sí las hemos observado un montón y que sabemos cómo hacerlas y que incluso nos identifican como docentes. Por tanto, tenemos que pensar más allá. ¿Qué más podemos hacer? Si realmente yo quisiera bailar el zumba, ¿qué tendría que hacer? Bailar, practicar. ¿Y dónde? ¿En un cursillo? No, en mi pista de baile.
Y sí puede ser solo, con alguien que me ayude a dar los primeros pasos hasta que yo ya me vuelva autónomo, y además reflexión sobre los pasos, ¿no? Reflexión sobre la práctica, para no pisar a mi compañera, digamos, ¿no? Y cuando ya sepa bailar, pues ya puedo bailar de manera autónoma. Por tanto, todo eso necesitamos, esa imagen, es bueno saber que la formación docente tiene que ir por ahí. O sea, no se trata de ir a un cursillo, sino se trata de cómo hacemos para practicar en nuestra pista de baile, en nuestra aula, y además con ayuda contingente, hasta que seamos autónomos. Y reflexión sobre esa práctica. La otra cuestión sobre la mochila docente es, ¿sabemos lo que llevan las mochilas de nuestros colegas? Más o menos. Tomándome un café en la sala de profesores, un día me dijo que hace no sé qué en clase. Es que yo hice un proyecto con otro docente y entonces sé más o menos de qué va. Pero la verdad, colegas, es que no tenemos mucha idea. Y entonces, ¿cómo establecemos los procesos de innovación? Si no conocemos lo que hacemos dentro de las aulas entre todos, ¿cómo hacemos? Porque podemos estar estableciendo un proceso de innovación que esté demasiado lejos de aquello que sabemos hacer en las aulas, bloqueamos el proceso de innovación, o demasiado cerca y por tanto eso ya no es innovación, si eso ya lo sabemos hacer. Por tanto, es muy importante, y además cómo compartimos si no sabemos qué hacemos. Por tanto, la idea también, un condicionante es que el aula en el siglo XXI ya no es un espacio cerrado, o no debe serlo, sino debe ser un espacio abierto, donde seamos capaces de compartir unos con otros. Y las mochilas docentes tenemos que compartirlas también, y poder abrirlas, y que sea algo que, digamos, que podamos compartir en esa comunidad profesional de aprendizaje, ¿no? Bueno, veamos el tema de los cursos, lo que decía, ¿no? El tema de la formación docente. Por ahí hay una pirámide, esta pirámide del aprendizaje, de un tal Edgar Dale, que creó más o menos en los 60, 70, y él lo que hacía era investigaciones sobre diferentes estímulos de aprendizaje y ver más o menos qué retenían los que eran partícipes de esa formación después de unas semanas, ¿no? Y se daba cuenta de que según qué estímulos, pues retenía la gente más o menos, ¿eh? Y por tanto ya se definió una pirámide donde se dice, bueno, que con una conferencia, pues tú retienes más o menos como el 5% después de unas semanas, ¿eh? Se te queda. Una lectura, pues un 10%. Temas audiovisuales, o sea, escuchar y ver, pues un 20%. Tema de demostraciones, un 30%. Luego ya grupos de discusión interactivos, ya un 50%. Prácticas concretas, ya un 75%. Y ya 80% más cuando a mí me toca enseñarle a otros. Claro, aquí vemos que la parte activa comienza a partir de aquí, digamos, ¿no? Para abajo. Pregunta. La mayoría de cursos de formación docente, ¿hasta dónde llegan? Talleres, seminarios, congresos, incluso programas largos de formación docente, ¿hasta dónde llegan? Hasta aquí, ¿sí o no? Alguno hace algún grupo de discusión, alguno, pero lo de prácticas y enseñanza de otros. Por tanto, la mayoría de formación docente la tenemos aquí. Y claro, eso explica que luego se hagan estudios y digan que solamente entre un 10 y un 15% de toda la formación docente acaba como hábitos docentes en las aulas. O sea, significa que el 85% de todos los recursos invertidos en formación docente, cada año, se van al bote de la basura. Porque la manera en la que estamos haciendo la formación docente no, digamos, llega hasta donde llega. Tampoco le podemos pedir más a un curso de formación. Es un recurso, pero no se puede acabar aquí la formación docente. Muchos cursos de formación diríamos que más bien son cursos de información docente. O sea, yo voy allá a enterarme de qué va la cosa, pero no quiere decir que yo esté formado. Estoy formado cuando soy capaz de aplicarlo, ¿no? Y entonces tendríamos que ir un poco más allá. Pasar una especie de curva de aprendizaje, ¿no? Aquí hay algunos estudios que se han hecho donde dicen que, ok, el desarrollo profesional docente es clave, pero pues hay mucha formación teórica, ¿sí? Pero poca formación práctica en el aula. Eso existe poco, digamos, ¿no? Práctica menos, ¿no? Hay una inmensa cantidad de información para la docencia. Te metes a internet y no te la acabas, digamos, podrías estar todo el día. Bien, lo que pasa es que hay muy pocos criterios para cómo yo eso lo traslado a mi contexto profesional. O sea, ¿cómo hago yo eso en mi clase? ¿No? Que es lo que normalmente nos preguntamos cuando escuchamos a un experto. Sí, eso está muy bien, pero tendrías que venir a mi clase a ver si es verdad que puedes hacerlo, ¿no? Luego, presentación continua de buenas prácticas. Sí hay presentaciones de buenas prácticas. El problema es que
hay que poca capacidad de colaborar para generalizar esas buenas prácticas en un centro educativo. Porque muchas veces cuando se presentan buenas prácticas es de un docente que logró hacer algo muy chulo en la clase, ¿eh? Pero yo vuelvo a insistir, esto no es innovación. Eso son anécdotas, muy bonitas, pero anécdotas. Innovación es si fuéramos capaces de hacerlo entre todos en las clases, ¿no? Y luego pues hay un buen número de evaluaciones docentes estandarizadas, pero no nos dan una medida de calidad, porque lo que necesitaríamos para la formación docente no son tanto evaluaciones donde me pongan una nota, sino lo que necesitaríamos sería retroalimentación efectiva sobre la práctica que estamos haciendo. Y de esto hay muy poco. Es curioso porque estamos rodeados de gente todo el día y nuestra profesión sigue siendo una de las profesiones más aisladas que existen, donde ejercemos nuestra profesión solos, profesionalmente, porque están los alumnos, pero son usuarios. Y pocas veces estamos con otro en clase y recibimos retroalimentación constante sobre lo que estamos haciendo, como ya pasa en la mayoría de profesiones, y nosotros seguimos bastante aislados, ¿no? Eso es algo que tenemos que resolver, todo esto, en la formación docente. Finalmente diríamos que tendríamos que pasar una especie de curva de aprendizaje, ¿sí? Obviamente depende en la curva, pues hay un tiempo que es necesario para pasarla y un grado de dificultad. Y diríamos, bueno, conocimientos, ¿son necesarios para poder mejorar nuestra práctica profesional? ¿Sí? ¿Conocimientos? Sí, ¿no? Son necesarios, pero no suficientes, pero son necesarios. Por tanto, esto sí que podemos hacerlo con un curso de formación, porque quiero que quede claro que no estoy criticando los cursos de formación, son necesarios, pero no suficientes. O sea, es bueno irse a formar, pero la formación no acaba aquí, digamos. Conocimientos, está bien. Eso, el tiempo es relativamente corto, el grado de dificultad es bajo, eso no hay problema, pero aquí no acaba, porque alguien puede saber de qué va, pero no ser capaz de reproducirlo en el aula. Para eso, ¿qué necesitamos? Práctica, ¿no? Y por tanto, diríamos que en la curva tendríamos que llegar a dominar, no solamente comprender conceptos, tener conocimiento, sino también dominar habilidades. Y el dominio de habilidades exige observación y práctica, con ayuda de otros, lo que decíamos. Y esto sí que ya no docentes nos hagan un curso, sino que tendríamos que configurarlo dentro de la institución, dentro de la escuela, ¿no? Habilidades concretas. Pero aquí no acaba la cosa, porque alguien puede decir, ok, yo sé de qué va esta metodología, sé cómo hacerla en el aula, pero ¿sabéis qué? No me da la gana. Y como no me da la gana, colegas, nos quedamos igual. Por tanto, aquí no acaba. Tendríamos que pasar la curva y llegar a lo que llamamos actitud o comportamiento individual. Es decir, tener ganas de hacerlo. ¿Y cómo se desarrollan las ganas de hacer algo? Bueno, aquí también podríamos hablar bastante, pero en resumidas cuentas, o al menos en nuestra experiencia y lo que hemos ido investigando, es que aquí es clave que los docentes participemos de aquello que queramos desarrollar o innovar. Entre más participamos, pues más lo hacemos nuestro y más ganas nos dan de hacerlo. Entre menos participemos y más impuesto venga, menos ganas nos dan de hacerlo, ¿vale? Por tanto, aquí la participación es clave, pero necesitamos ganar la voluntad de querer hacerlo. Pero aquí no acaba la cosa, porque alguien puede decir, yo sé hacerlo, lo domino, me gusta hacer, ¿vale? Pero de estos hay en todos los centros educativos. A veces les decimos los frikis de algo, Estos hay en todos lados, los de las TIC, los del cooperativo, los del proyecto, hay unos cuantos que toda esta curva ya la han pasado. Pero esto no va a funcionar porque aquí, hasta aquí, tenemos solo anécdotas en el centro, que además algunos, incluso con mucho morro, llevamos a presentar a un congreso. Pero decimos, esto no es lo que tendremos que presentar a un congreso, porque esto solo lo hacen unos cuantos. Si yo voy a esa escuela, o si yo llevo a mi hijo a esa escuela, solo lo disfrutará en esa clase, pero lo interesante sería que lo disfrutara en todas las clases. Por tanto, la curva no acaba aquí, porque no queda a un tema individual. La innovación educativa es un tema colectivo, y por tanto tendríamos que pasar la curva hasta llegar a lo que llamaríamos el comportamiento de la organización o del grupo. O sea, toda la organización tendría que desarrollarlo. Para que sea una innovación, tendría que ser algo que sepamos hacer entre todos, ¿sí? Una metodología común. Y entonces sí que le daríamos consistencia a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Claro que llegar aquí es el tiempo más largo y el grado de dificultad mayor. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo en algo como docentes? Bueno, ahora hablaremos un poco de eso, Pero eso es otra condición, ¿okay?
Bueno, en realidad parte del trabajo de ponernos de acuerdo no es solamente nuestro, sino de cómo estamos configurados. ¿Por qué hoy día nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo en cómo hacemos las cosas en el aula? En parte tiene que ver con la organización en la que estamos, la manera en la que están organizadas nuestras escuelas. ¿Vosotros conocéis a los hermanos Johnson y Johnson? Johnson y Johnson. Hablan mucho de aprendizaje cooperativo y bueno, han investigado mucho al respecto. En los 90 se estuvieron haciendo mucha investigación al respecto. Y cuando estaban investigando, lo que hacían para determinar formas de aprender cooperativamente en el aula, cooperativamente significa que aprendan entre iguales, ¿eh? Yo aprendo del otro, del igual. Lo que hacían era hacer diferentes configuraciones en las aulas. Ahora los juntaban en unos grupitos de una manera, ahora de otra manera, y medían qué aprendían de una manera o de otra, ¿vale? Pero haciendo esa investigación se dieron cuenta de una cosa muy interesante, que es no solamente para el aprendizaje cooperativo, sino en general. Se dieron cuenta que mucho de la manera en la que nos comportamos tiene que ver con cómo está configurado donde trabajamos o donde hacemos nuestra actividad. Por tanto, encontraron que más del 85% de la conducta de los miembros de una organización es directamente atribuible a su estructura de cómo estamos organizados y no al carácter de los individuos que la componen. O sea que mucho de cómo nos comportamos en una escuela, como profesionales, tiene que ver con cómo está organizada esa escuela. Y ahora pensemos en nuestras escuelas y veamos cómo aún tenemos como un modelo muy industrial, horarios, que entra, salida, cada quien en su clase, todo, muy segmentado. Entonces, claro, eso hace mucho de cómo nos comportamos también como colegas. ¿Qué se nos pide? Compartir o no compartir, cada quien su clase o se tiene que hacer en conjunto. Entonces, mucho también del cambio tiene que venir por cambiar las propias estructuras de las escuelas, ¿no? Y aquí, hablando de la estructura, por ejemplo, para plantear procesos de innovación, ¿cuál es el problema? Parte de las condiciones del desarrollo profesional docente en la innovación es cómo nos planteamos hacer las innovaciones. ¿Qué pasa? Hoy tenemos un problema. Estamos en un mundo hiperinformado donde nos damos cuenta de todo y nos llega información de todo. Y entonces nos llega una lluvia de metodologías y nos enteramos de cosas muy chulas que todas tendríamos que tener ya en nuestro centro. Y cada vez que nos enteramos de algo, pensamos, ¿y por qué no tenemos eso ya en el centro? ¿Y esto? ¿Y por qué no tenemos? Y eso, los equipos directivos, les entra la ansiedad. Esto lo tendríamos que tener ya, esto lo tendríamos que tener ya. Van a un congreso y regresan, es que esto hay que hacerlo. Van a ver a ¿no? Todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que dicen, bueno, pues comencemos, ¿no? Entonces, ¿qué le dicen al docente? Oye, aceptamos tu mochila, pero tenemos que ponernos las pilas, ¿eh? Y por tanto, venga, pues inteligencias múltiples, venga, vamos a aplicar lo de las paletas y tal. El docente voltea a ver su mochila, dice, yo esto en mi vida lo he visto, pero a ver, explícame un poco cómo es, a ver si me animo, tal, y empieza a ver un poco, pero claro, el problema es que aquí no queda la cosa. Porque claro, dice la escuela, pero eso es muy poquito, tenemos que hacer más cosas. Y por tanto le dice, no, pero hey, también el aprendizaje basado en problemas, que es muy importante, tal. A ver si puedes poner problemas en tu clase y además si puedes lo interrelacionas con las inteligencias múltiples. Y el otro voltea a ver su mochila y dice, yo de esto no tengo ni idea, pero bueno, a ver cómo es. Pero claro, aquí no queda la cosa porque le dicen, oye, no, pero aquí también es importante las nuevas tecnologías. Ya hemos hecho unas inversiones, tenemos los iPads, tenemos los proyectores, tenemos los smartboards y así que, por favor, también encuentra software que además se relacione con el aprendizaje basado en problemas y las inteligencias múltiples, a ver si podemos utilizar todo a la vez. Pero aquí no queda la cosa porque dicen, no, pero que aquí, cuidado, que el currículum oficial y las evaluaciones estandarizadas, aquí todo el mundo tiene que leer y escribir bien, y por tanto, en tu clase también, métodos de lectoescritura, es muy importante, pero cuidado, los valores, eso es muy importante, por tanto, la educación emocional también tienes que introducirlo en tu clase, por favor, y si puede ser... Eso sí, todo con un enfoque por competencias para la vida, ¿ok? Ya que estamos, si puede ser multilingüe también, Así que, el profesor voltea a ver su mochila y dice, ¿alguien ha pensado en mí? Yo soy el que tengo que implementar esto, ¿no? Fijaros la locura que es esto. O sea, no estamos pidiendo al docente que implemente, o sea, que incorpore en su mochila 5 o 6 cosas, no. Cada una de estas metodologías tiene varias cosas que tenemos que implementar en la mochila, con respecto de la programación, con respecto de la impartición, con respecto de la evaluación, con respecto de la coordinación. Aquí estamos pidiendo más o menos unas 50 cosas. Y luego, pues, que no nos extrañe, pues que también nos den ganas de decir, ¿estáis locos? O, sí, con mucho gusto, luego voy, cierro la puerta y
sigo haciendo como toda la vida. Es que así no se puede implementar innovación. O sea, la manera de implementar la innovación está bloqueando esos procesos. Porque así, nosotros no somos robots que nos meten ahí, tenemos que aprender a hacerlo y eso requiere tiempo. Y por tanto, tenemos que saber dosificar los procesos de innovación para que seamos capaces de desarrollarlos en las aulas. Eso es muy importante también en la propia estructura, ¿no? Y luego la propia motivación para hacerlo. De hecho, ahí hemos sido muy poco generosos. De hecho, hay algún estudio, el último estudio que hicieron de Thalys, en el 2013, por ejemplo, comunicó que preguntaban, el aumento en la calidad del trabajo, ¿qué tal? El aumento en la calidad del trabajo no recibía ningún reconocimiento, eso lo dijo un 75% de profesores en 23 países. O sea, haga o no haga, haga más, haga menos, dará igual para mi escuela, 75%. No recibirían ningún reconocimiento si fueran más innovadores en su enseñanza, 75%. O sea, en la 3/4 parte de las escuelas les da igual. Y cuando preguntaron sobre los directores, decían, si su director utilizaba métodos eficaces para determinar el rendimiento de sus profesores, solamente un 50%. O sea, la mitad, nada. Y claro, esto afecta también, es un condicionante del desarrollo profesional docente. O sea, cómo nos estamos reconociendo entre nosotros la práctica que estamos desarrollando. Cómo estamos consiguiendo que aquello que hacemos pues también sea reconocido por nuestros alumnos, por los padres de familia, por la propia sociedad. Y cómo estamos midiendo la eficacia realmente de nuestro propio trabajo. No con evaluaciones sancionadoras, sino cómo estamos haciendo para que esa evaluación sea formativa, o sea, nos ayude a hacerlo mejor como docentes, ¿no? Esos son condicionantes y son cuestiones que también claves en la innovación. Bien, ok. Hasta ahora hemos hablado condicionantes de la práctica. Muy bien. Con todo esto encima, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos desarrollarnos profesionalmente y desarrollar así también modelos de innovación para la educación en el siglo XXI? Entonces vamos a hablar de algunos modelos para el desarrollo profesional docente que puedan llevarnos a desarrollar toda esa curva de aprendizaje que habíamos hablado y que sean coherentes con lo que queremos conseguir hoy en día. Bien, diríamos que históricamente, la formación docente ha sido algo que ha ocurrido fuera. O porque como docentes nos vamos a formar fuera de la escuela, o porque la dirección contrata a alguien de fuera que viene a formarnos al centro, ¿no? Por tanto, normalmente era una cosa que ocurría fuera, o que ha ocurrido fuera, que es impulsada por estancias superiores. Ahora hay que formarnos en esto, el otro año hay que formarnos en esto, ¿no? Y luego los diagnósticos y tratamientos también normalmente se realizan fuera, a veces incluso fuera del centro escolar. La consejería dice que esto, la OSD dice que esto otro, ¿vale? Sí, de fuera. Y por tanto, a partir de aquí se desarrollan unos planes de formación que se aplican en las escuelas. La idea sería darle la vuelta a esto, ¿no? Y por tanto, aquí la pirámide es un grado de participación muy alto de la instancia superior para tomar decisiones y luego de los docentes, pues hay que irnos a formar, ya, ¿no? Y la idea sería, bueno, ¿por qué no le damos la vuelta a la pirámide? Y eso es lo que llamamos con los docentes un alto grado de participación de los docentes, menos de la instancia superior, aunque también participa, pero que nazca no de arriba hacia abajo la formación docente, sino de abajo hacia arriba. Y este tipo de formación le llamaríamos formación basada en la escuela, o que también podemos llamar en comunidad profesional de aprendizaje. ¿Y de qué se trata esto? O sea, se trata de que la formación docente no es algo que ocurre fuera, básicamente es algo que ocurre dentro. Sí, los de fuera pueden apoyarnos, o podemos hacer un curso, podemos obtener algún recurso, pero lo interesante es cómo hacemos para que dentro de la escuela nos entrenemos y aprendamos unos de otros. Y esa es la formación realmente docente, ¿no? Que yo pueda con otro colega adquirir criterio profesional dentro de la propia escuela. Y obviamente una formación más centrada en las necesidades de la propia escuela. ¿En función de qué? De un diagnóstico y de un tratamiento que son desarrollados dentro del propio centro, en conjunto los docentes con el equipo directivo. Para nosotros, que es lo importante, ¿no? Y esa es una manera de plantear la formación docente diferente. Por tanto, la formación docente ya no es un conjunto de cursillos que hacemos en el año, sino más bien es cómo nos planteamos que dentro de nuestra propia actividad docente haya espacios para que podamos, espacios, tiempos y recursos para que podamos formarnos unos con otros y obviamente también pues, los recursos externos simplemente es un apoyo, pero sobre todo la formación se hace dentro, ¿no? Esta sería la idea. ¿Y en qué se basa este modelo? Se basa
en que la formación docente no tiene fin en sí misma, sino que tiene más bien fin, o su fin persigue, su objetivo, es que nuestros alumnos aprendan mejor, ¿no? Y por tanto, digamos, una formación más basada en qué queremos que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Y diríamos, vamos a hablar entonces del modelo de desarrollo profesional docente con esta pirámide invertida. ¿Cómo sería? Entonces, aquí es importante hablar de nuestros alumnos y alumnas. Imagínense que yo hubiera ido a alguna de las Icastolas y pudiera traer aquí una alumna vuestra, ya casi se está graduando, de los últimos años, que tiene el don de poder ver todo lo que ha aprendido en su formación, en qué le va a servir para la vida. Tiene ese don. Entonces la he encontrado, se llama Marta, y está en alguno de... Y la traigo aquí. Y le preguntamos a Marta, Marta, ¿tú cómo crees que tendría que ser la formación docente? Pues para que te ayude a ti para tu vida y tu aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos diría Marta? O sea, ¿qué modelo de desarrollo docente le interesará a Marta? ¿Qué nos diría? Marta tiene ese don de ver en el futuro lo que le habrá servido, lo que se ha formado con nosotros. Menos mal, no todos tienen ese don, pero ella sí, y nos puede decir cosas interesantes. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a poner 3 modelos, y lo que quiero es que me digan qué modelo le interesará más a Marta, ¿sí? Primer modelo, vamos a hablar de modelos. Primer modelo, son modelos que se utilizan, en el ámbito educativo. El primer modelo es un modelo muy utilizado, que le podemos llamar cada maestrillo con su librillo. Ahora le estamos llamando también la República Independiente de mi clase. Y es un modelo muy fácil de seguir porque se basa en que cada uno se pone de acuerdo consigo mismo. Entonces es muy fácil. Entonces, ¿qué innovamos? Lo que cada quien quiera. Entonces, si ahora me dan ganas de, o he ido a un curso, pues ahora me atrevo a hacer no sé cuánto, y si no, pues también no pasa nada. ¿Y en qué nos ponemos de acuerdo? En lo mínimo necesario para sobrevivir en la escuela. Entradas, salidas, entrega de calificaciones, reuniones con padres de familia, ya está. Y los contenidos los repartimos. ¿Tú qué eres? Tú enseñas en tercero, te toca esto. Tú enseñas en quinto, te toca esto. Tú enseñas lengua en segundo de secundaria, te toca esto. Entonces, nos repartimos los contenidos. Y ya está. Podemos funcionar perfectamente como centro. Cada año podemos abrir las puertas, enseñar las clases, hacer los exámenes, entregar los certificados, irnos de vacaciones, volver a abrir las puertas, y así por los siglos de los siglos. Modelo muy sencillo. Colegas, ¿este modelo le interesará a Marta? Diríamos, depende. Depende de lo que le interese a Marta. Si a Marta le interesa llegar a la universidad solamente, pasar sus exámenes, la selectividad de llegar a la universidad, es un modelo interesante porque cada docente en un año escolar sí que se puede comprometer a enseñarle los contenidos académicos concretos que necesitará para pasar esos exámenes, ¿sí o no? Esto es, ya está, y es lo que necesita Marta, si Marta es lo que quiere, pero si Marta dice, oiga, no, yo no quiero solo llegar a la universidad ni pasar la selectividad, yo quiero que todos estos 15 años que he invertido aquí me sirvan para la vida. Y yo no solamente necesito llegar a la universidad, necesito ser competente en muchas cosas. Si dijera eso Marta, ¿este modelo funciona? No. ¿Por qué? Por una cuestión técnica, una cuestión de tiempo. Es decir, por ejemplo, si Marta dice, es que yo quiero saber trabajar en equipo, ¿cuánto tiempo tarda una persona en aprender eso? ¿Un año escolar? ¿Más de un año escolar? Más de un año escolar. Si Marta dice, quiero aprender a investigar, porque lo van a necesitar, ¿cuánto tiempo tarda alguien en aprender a investigar? ¿Un año escolar? Más de un año escolar. Si Marta dice, yo quiero aprender a ser íntegra, a ser honesta, a ser solidaria, ¿cuánto tiempo tarda una persona en aprender esto? Y por tanto, si tardamos tanto tiempo, ¿cuándo Marta tendría que comenzar a aprender esto? ¿Cuándo? ¿Cuando ya va a salir o desde que comienza? Desde que comienza, ¿no? Desde el primer año que está con nosotros. ¿Y cuándo tendría que dejar de aprender esto? Hasta que se va. ¿Y en qué clases? Colegas, este modelo no funciona, Normalmente ya no funciona para lo que queremos en el siglo XXI y lo que nos estamos proponiendo como escuela que nuestros alumnos aprendan.
pero es un modelo que aún es muy utilizado. Y el problema también con la innovación es que, claro, este profesor dice que los alumnos tienen que ser competitivos, entonces él se inventa unos concursos, pero este ya no, dice que tienen que ser solidarios, entonces todo es cooperación, pero este ya no, este le da igual todo eso, dice que tienen que cuidar el medio ambiente, entonces tiene el huerto escolar y no sé qué. No, este ya no, este dice que tienen que ir a la universidad y los machaca ejercicios por la de la selectividad, pero este ya no, este dice que tienen que, etcétera, ¿no? Que saber manejar las tecnologías. Y claro, dices, oye, qué bien, hay mucha riqueza en esta escuela. Sí, hay mucha riqueza, pero poca consistencia. Y colegas, aquí la palabra clave, vuelvo a repetir, es consistencia. Porque Marta, si recibe ese estímulo solo alguna vez en su vida, no será suficiente. No podemos garantizar que Marta eso lo pueda aplicar luego en la vida. Para poderlo garantizar, tendríamos que estimularlo a lo largo de toda su formación. Si no, no se podría. No se podría garantizar. Algunos sí, En todas las escuelas hay algunos cuantos que con que se los digas una vez, ya, ¿no? Pero bueno, estos aprenden con nosotros y nosotros y a pesar de nosotros. Estos no cuentan, O sea, la idea es ayudarles a todos, ¿no? La calidad es esto, es impulsar a todos nuestros alumnos y alumnas. Y no como decir un hospital dice, tengo mucha calidad porque nadie se me muere. Y cuando ves es porque los que están muy enfermos los envían a otro hospital. No, eso no es calidad. Calidad es que tú puedas atender a todos tus pacientes. Y por tanto aquí lo mismo, ¿no? Por tanto diríamos, bueno, esto puede que no le interese a Marta. Ok, segundo modelo. Este puede ser que sí le interese. Modelo 2, práctica colaborativa. ¿De qué se trata este modelo? Se trata de que nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas que todos vamos a hacer en el aula, desde que Marta comienza con nosotros hasta que Marta se va. Y por tanto, le vamos a dar consistencia al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a remar en la misma dirección. Funciona. La consistencia funciona. Por ejemplo, y además está empíricamente demostrado. Por ejemplo, una manera fácil de demostrarlo es, vamos aquí a la calle, al primer italiano o argentino que encontremos lo traemos aquí, le damos un tema y media hora y os aseguro que no se queda callado. ¿Cómo hacen eso los italianos y argentinos? ¿Por qué pueden? ¿Son genéticamente diferentes de nosotros? No. ¿Por qué pueden hacer eso? No sé si sepáis, pero en sus sistemas educativos tienen una particularidad de estos dos sistemas educativos, que la mayoría de pruebas son orales. Desde que son pequeños son orales. En la universidad prácticamente todas las pruebas son orales. ¿Qué ha pasado? Pues que desde pequeños, casi solo para sobrevivir, han tenido que aprender a argumentar. Y eso pues les da esa competencia que vemos en la mayoría, ¿no? Excepto Messi, que llegó muy joven a Barcelona y no está. Pero bueno, es siempre la excepción, confirma la regla. Ok, funciona. De hecho, yo también lo he visto esto. Cada año hacemos un viaje, nosotros llamamos de inmersión pedagógica en Finlandia, para ir a ver un poco qué hay allá, y inspirarnos y extrapolar algunas cosas. Y como organizamos el viaje es que primero vamos a ver institutos de secundaria. Y llegan los grupos de directores, normalmente, algún docente, y ven cómo se comportan los adolescentes finlandeses en las clases y que dejan todo impoluto en los comedores y en las clases todos entran y dejan su móvil en una canastita, se cambian rapidísimo de actividad, hay una cultura de trabajo, y cuando ven esto no lo pueden creer y dicen, esto es porque son finlandeses, ¿no? Nosotros no decimos nada, va avanzando la semana y en los últimos días los llevamos a primarias. Y cuando ven cómo están trabajando con esos niños desde que son pequeños, entienden lo que habían visto en secundaria. Llevan años trabajando igual. No, las clases en primaria son como las de secundaria. También hay cultura de trabajo, también mueven de actividades. En el comedor ponen un semáforo para lo del nivel de ruido y los van acostumbrando. Desde pequeños tienen que recoger sus cosas y eso lo han hecho un día y otro día y otro día. Y en todas las escuelas finlandesas hacen lo mismo. Lo mismo. Consistencia. Ese es el gran secreto de Finlandia. Consistencia en el proceso de enseñanza, desde que son pequeños. Por ejemplo, en Finlandia saben que tienen que ser autónomos los alumnos, ¿no? Porque como allá es un lugar muy frío, si no eres autónomo, pues te puedes acabar muriendo en la calle porque no sabes hacer las cosas. Entonces, esto ya lo tienen como muy interiorizado. Y todo lo que hacen tiene consistencia en ese sentido. Desde que son pequeños, les hacen hacer las cosas por ellos. En primaria tienen talleres de carpintería y de costura, donde pues están ahí los serruchos y los martillos y usan todo. Y
obviamente en secundaria tienen una clase que se llama Home Economics, donde economía doméstica, y les enseñan a cocinar, a llevar un presupuesto familiar, como diciendo, tú te puedes valer por ti mismo. Pero ves la consistencia que tiene todo el proceso. Por tanto, funciona. Y luego al final, pues, acaban y pueden hacer sus cosas, ¿no? Vale. ¿Cuál es el problema que tiene este modelo? Si solamente se basa en esa consistencia, normalmente lo que hacemos este es el típico modelo de una innovación en escuela. El problema de este modelo es si se basa en una idea. Una idea. Porque el problema es que, ok, todos vamos a remar en la misma dirección. Muy bien, pero ¿en qué dirección? ¿Quién pone la dirección? ¿A quién le hacemos caso? ¿A lo que se hace ahora en Finlandia? ¿Al último autor de turno? ¿A el que tenga fuerzas en el centro? ¿Al director o directora? ¿Algún grupo de docentes que tiene fuerza? ¿Quién? Ok, todos en la misma dirección, pero ¿en qué dirección? Y ese es el problema que tiene este modelo. No queda claro, es muy arbitrario. O se basa en la idea. Alguien ha venido con una idea. He ido a un congreso y ahora sé que tenemos que hacer esto en el centro, ¿no? Y el típico, y además como es muy animado, encima nos convence, ¿eh? Y todos comenzamos a trabajar. Si vamos a trabajar por proyectos, ¿cómo es posible que eso no lo tengamos? Nos animamos a trabajar por proyectos. Parece que todo funciona bien al inicio, ¿eh? Pero luego vemos que todos los proyectos es difícil coordinarlo, no nos ponemos de acuerdo, no acabó el temario. Y al final, poco a poco, eso va bajando, ¿eh? Cada quien va haciendo otra vez, hasta que llega un momento en que vamos al centro y otra vez estamos así. Hasta la siguiente idea. Y ahora alguien llega con una idea, no, es que las nuevas tecnologías, ¿cómo es posible que no estemos allá? Venga, vamos a poner esto. Entonces nos animamos, hacemos formaciones sobre el software, lo llevamos a cabo, parece que todo funciona bien, pero luego llego a clase, esto no funciona, se me bloquea la pantalla, el internet no va, y digo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ocupar la pizarra, que esta nunca se bloquea, y cuando ves después de un tiempo, ahí están los aparatos, pero todos estamos otra vez así. Hasta la siguiente idea, y así va, ¿eh? De ideas y de oleadas, innovaciones que van pasando. Y fijaros el problema que tiene esto, es que quedamos vacunados contra la innovación. Y por eso, y luego digo a veces, no nos extrañe que luego presentamos una nueva idea y siempre hay alguien que levanta la mano, normalmente los que ya tienen más años, y dicen, esto ya se intentó en los 80s y no funcionó. Sí. Encima tienen razón, ya se intentó en los 80s y no funcionó. Y les digo por qué, la mayoría de innovaciones que hoy día tienen una etiqueta muy moderna son etiquetas nuevas, nombres nuevos de cosas muy viejas. La mayoría, si ya eso se ha investigado desde principios del siglo XX o incluso finales del XIX. Por tanto, este modelo le interesará a Marta, en oleadas. Y a Marta diría, pues pónganse de acuerdo, ¿yo qué culpa tengo? Hacer algo que sea consistente, que yo pueda disfrutar todo el tiempo que yo esté aquí, ¿no? Y por tanto, ¿por qué no os ponéis de acuerdo en alguna dirección concreta, ¿no? Y diríamos, ok, a ver, vamos al tercer modelo, que es el que os quería presentar el día de hoy, ¿eh? Tercer modelo que podríamos llamar como visión compartida del aprendizaje, ¿eh? O, dicho de otra manera, perfil de salida del alumno o perfil competencial del alumno. En Latinoamérica le decimos el perfil del egresado, ¿eh? del que se egresa, del que se gradúa, del que marcha, ¿sí? O sea, ¿qué van a saber nuestros alumnos? ¿Qué van a saber hacer? ¿Y cómo van a hacer cuando acaben su formación con nosotros? ¿Qué competencias habrán adquirido? ¿Okay? O sea, en este modelo todos nos tenemos que poner de acuerdo y remar en la misma dirección. Pero, colegas, la dirección está clarísima. Y no es una idea que a alguien se le ha ocurrido este año, ¿eh? No es una moda, no. O sea, vamos a ponernos de acuerdo en función de lo más sagrado que tenemos en nuestra escuela, que son nuestros alumnos y alumnas. ¿Qué queremos de ellos cuando acaben la formación? ¿Qué pretendemos que aprendan? Eso, que parece una pregunta obvia, no es tan obvia la respuesta, ¿eh? Y normalmente, si no lo hemos consensuado, cada quien tiene su idea, pero no necesariamente es común esa idea, ni está alineada con lo que quiere la institución. Por tanto, tenemos que hacer un trabajo de desarrollar esto. En este modelo, lo que queremos de nuestros alumnos queda muy claro, ya es explícito. Y por tanto, estamos convencidos. O sea, no se trata solo de que esté por escrito, ¿eh? El perfil de salida está escrito, sí, pero está escrito en un cajón del director o directora y nadie nunca lo toma en cuenta para nada, ¿no? Eso no sirve como modelo. El modelo es que eso lo sepamos de memoria y lo tomemos en cuenta cuando programamos nuestra clase, cuando
impartimos y vemos que se monta una tangana ahí detrás, ¿qué hago? A ver, ¿qué dice el perfil? Ok, ya sé qué hacer. O cuando tenemos que escoger instrumentos de evaluación, a ver, ¿qué dice el perfil? Ok, ya sé qué hacer. O cuando tengamos que priorizar contenido, porque hay un montón de contenido en el currículum, ¿qué dice el perfil? Ah, ok, ya sé qué hacer. O cuando tenemos que coordinarnos como docentes, o cuando el equipo directivo tiene que invertir en infraestructura para el centro, ¿qué dice el perfil? O sea, la idea de este modelo es que el perfil se convierta en el faro, en el norte, en la piedra de toque que nos permite tomar decisiones sobre innovación en el centro. Y que además la usemos todos, que tengamos algo en común como colectivo. Porque de hecho, fijaros que casi no tenemos nada en común en las clases. Cada quien tiene su clase, cada quien tiene su asignatura, pero lo que tenemos todos en común, seamos de la etapa que seamos en el centro, son nuestros alumnos, ¿sí o no? Porque van a pasar por todas las clases. Por tanto, nuestro objetivo, en lugar de que sea una metodología, mejor, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en un objetivo con respecto de nuestros alumnos? ¿Qué queremos conseguir? Y podríamos trabajarlo desde que son pequeñitos hasta que son mayores, porque como es un objetivo cuando salgan, por tanto, todos podríamos trabajarlo en nuestra clase. Esa sería la idea de este modelo. Este modelo funciona si realmente no lo creemos, si ese objetivo lo tomamos en cuenta. Como les decía, si lo tenemos aquí, digo que la prueba de este modelo, si funciona, es ir a casa de un docente a medianoche, despertarlo y decirle, ¿cuál es el perfil de salida del alumno de tu colegio? Esto es, si dice, ahí está. ¿Sí? El modelo funciona. O ir a preguntar a un colegio, oye, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil? Y que nos digan más o menos lo mismo. O sea, que realmente lo tengamos en cuenta. La idea de este modelo también es que nos permita cambiar la percepción de la docencia como algo individual. Yo tengo mi clase, mis alumnos, mi programa. No decimos, estos son mis alumnos, mi clase. A decir, no, es que no es así. Son nuestros alumnos, son nuestras clases y es nuestro programa. El programa no es el del curso. El programa es desde que el alumno comienza con nosotros, pequeñito, hasta que se va. Ese es el programa. Y yo formo parte de este equipo. Es decir, yo no estoy contratado como profesor de matemáticas, de ciencia, de lengua, de historia. Estoy contratado como parte de un equipo que está formando personas en un perfil. Y mira por dónde, además doy matemáticas, ciencia, historia o geografía. Sería el cambio de percepción. Esto es como el cuento de darle sentido, como el cuento de dos que están picando piedra en una cantera y le dicen al primero, ¿tú a qué te dedicas? Y dice, yo me dedico a picar piedra. Ok, van con el segundo y le dicen, ¿tú a qué te dedicas? Y dice, yo me dedico a construir catedrales. ¿Cómo? Sí, porque la piedra que sale de esta cantera es para construir la catedral que está por allá. Y le preguntan al dueño, oye, ¿y tú les pagas diferente o tienen un trabajo? Y dice, ¿qué va? Si los dos se dedican a picar piedra 8 horas, solo que este dice que construye catedrales, pero yo qué sé. Pero no es lo mismo, Uno se levantaba en la mañana pensando, voy a ir a picar piedra 8 horas. El otro se levantaba en la mañana pensando, voy a ir a construir catedrales. Es el mismo trabajo, pero es diferente lo que hacen. Y yo a veces pregunto a los colegas docentes, ¿a qué nos dedicamos? ¿A picar piedra? Venga, dame mis alumnos, mi clase, y venga, otro año más a picar piedra. ¿O nos dedicamos a construir personas? Porque, colegas, si nos dedicamos a construir personas solos, es imposible. Tarda muchos años en construirse ese perfil. En todo caso, nosotros somos parte de un equipo que está ayudando a construir ese perfil. Y puede ser que nos toque en esa catedral poner los cimientos, infantil, poner las paredes, primaria, poner los techos, secundaria, bachillerato, pero somos todos parte del mismo equipo. Ese es este modelo. ¿Le interesará a Marta este modelo? Diría Marta, oye, ¿no? Pues yo creo que esta sí que me garantiza algo, ¿no? Y yo podré garantiza la consistencia, pero hay una idea muy clara. Evita que tomemos decisiones apresuradas sobre innovación. Ahora la moda es esto, ahora la moda... No, sino, ¿qué dice el perfil? Vamos a tomar decisiones. Nos ayuda a consensuar, también como colectivo docente, qué vamos a trabajar entre todos, ¿no? Si queremos que nuestros alumnos sean solidarios, ¿eso cómo se traduce? En infantil, en primaria, en secundaria, porque tardarán en aprender a ser solidarios. Y por tanto tendremos que hacer algunas actividades con respecto a eso, ¿no? Si queremos que sepan investigar, que sean capaces de investigar, ¿qué tenemos que hacer desde infantil, primaria, secundaria, etcétera? ¿Sí? Y en función de esto, podríamos entonces desarrollar la formación docente. Colegas, las metodologías no tienen fin en sí mismas, porque ninguna metodología, su objetivo es hacerlo, sino son medios para conseguir el aprendizaje de nuestros alumnos. La formación docente tampoco tiene fin en sí misma.
¿Para qué nos formamos como docentes? Nos formamos, en todo caso, para que nuestros alumnos aprendan mejor. Por tanto, la formación docente tendría que estar en función del perfil de salida del alumno del colegio, ¿no? Ok, ¿cuál es la utilidad que tiene? Una vez que tenemos muy claro el perfil de salida del alumno, entonces podemos definir la innovación. Como les decía, cuando hablamos de innovación, la primera pregunta no es, bueno, ¿qué vamos a hacer en las aulas? No, esa no es la primera pregunta. En innovación, la primera pregunta es, ¿qué queremos conseguir de nuestros alumnos? ¿Qué queremos que aprendan? Esa es la primera pregunta. Si esto no está claro, no podemos avanzar, ¿sí? Imaginaros que hacemos un trabajo, que lo aclaramos muy bien entre todos, que lo hacemos explícito, que estamos convencidos. Ok, entonces ya tenemos la primera pregunta, ¿sí? ¿Qué queremos de nuestros alumnos? ¿Cuáles son las finalidades del aprendizaje? Learning outcomes, ¿no? Diríamos en inglés, ¿eh? Ok, si eso está claro, siguiente pregunta. Tampoco es qué vamos a hacer en las aulas, aún no. Siguiente pregunta es, si ya sabemos qué queremos que aprendan, la siguiente pregunta es, ¿y eso cómo se aprende? ¿Qué nos dice la ciencia de cómo se aprende eso en las aulas? Por tanto, principios psicopedagógicos del aprendizaje, neurociencias, etcétera, toda la evidencia científica de cómo aprendemos eso que queremos que aprendan. Para transformar la innovación de la innovación basada en ocurrencias a la innovación basada en evidencias. En ocurrencias es, este año se nos ha ocurrido, este año se acabó. No, a ver, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué es efectivo realmente en función de lo que queremos conseguir nuestros alumnos, ¿no? Y ahora sí, si ya sabemos que queremos que sean solidarios, si hemos revisado cómo se aprende la solidaridad, que diríamos a través de modelos ejemplares, toma de posición, vivencias experienciales problemáticas con ese valor, diríamos aquí. Por tanto, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer en las aulas? ¿Cuál es la metodología más adecuada, ¿no? Y por tanto, aquí diríamos, ¿cuáles son las prácticas efectivas en las aulas? Y diríamos, en infantil, ¿qué sería? Pues en lugar de que todos tengan lo necesario para trabajar y nadie se preste nada, porque así nunca van a aprender a ser solidarios, ¿qué les parece si recogemos todo el material, ponemos una mesita en el centro y les decimos, ahora sí, a trabajar? No, esto es mío, esto es... Vale, ahí están aprendiendo a ser solidarios. En primaria, ¿qué sería? En secundaria, ¿qué sería? Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces podríamos, si entendemos bien cuáles, ¿no?, son las prácticas efectivas en función de estos dos referentes, podríamos incluso decir, bueno, ¿y cómo estamos? ¿Hasta dónde llegamos hoy en día en las aulas? Podríamos analizar las prácticas educativas. Podríamos establecer medidas de mejora, de innovación. Esta innovación y hasta dónde, y dosificarla bien en el tiempo. Mejora continua e inclusive hasta podríamos llegar a valorar hasta dónde estamos, hacer la foto y decir, pues, esta es nuestra situación hoy en día. Reconocer, digamos, la calidad pedagógica de lo que hacemos. La calidad no es hacerlo perfecto, es hacerlo cada vez mejor. Por tanto, se trata de reconocer y luego, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos innovar, ¿no? Bueno, entendemos que esto es lo que le da sentido a la innovación, ¿eh? Si tenemos esto muy claro, por tanto, seremos capaces de desarrollar bien nuestra innovación pedagógica. Esto, visto de otra manera, esto sería el sistema. ¿En qué innovamos? Podemos innovar en toda la práctica docente. Y aquí les voy a poner 7 dimensiones básicas para plantearnos cualquier innovación, inteligencias múltiples, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, proyectos, etcétera. Contempla estas 7 dimensiones. Por un lado, en función de lo que queremos que los alumnos aprendan, objetivos y contenidos. ¿Qué queremos que desarrollen con esta? ¿Qué queremos que desarrollen y qué contenidos vamos a trabajar? Contenidos de aprendizaje entendidos como elementos de la competencia, conceptos, procedimientos, actitudes, elementos competenciales. Y luego, en función de lo que dice la ciencia, técnicamente esto cómo se tiene que secuenciar para que lo aprendan de una manera adecuada. No es lo mismo deductivo que inductivo, no es lo mismo experiencial que no, de descubrimiento no, etc. Y luego la metodología. ¿Qué tenemos que hacer en las aulas? ¿Cómo tenemos que trabajar con ellos? ¿Cómo tenemos que interactuar? ¿Cómo tenemos que organizar socialmente el aula? ¿Cómo tienen que ser las relaciones interpersonales que se establecen? ¿Qué recursos didácticos? Etcétera. O sea, todas las variables metodológicas que entran aquí. Y finalmente la evaluación. Que de hecho la evaluación es parte de la metodología, ¿no? Es esto de dime qué les evalúas y te diré que están aprendiendo, ¿no? Y por tanto, es parte de la metodología también. Y finalmente 2 aspectos que también son clave, 2 dimensiones. Una es, de lo que estamos hablando hoy, desarrollo profesional docente, pero fijaros la flecha, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es decir, no es que en función de lo que somos capaces de hacer en el aula, organizamos la enseñanza en la escuela. No. La enseñanza en la escuela se organiza en función de lo que queremos que los alumnos aprendan. Y luego revisamos lo que somos capaces de hacer en el aula para saber en qué nos tenemos que formar o si nos tenemos que formar en algo. ¿Sí? De adentro hacia afuera.
O sea que el desarrollo profesional docente está al servicio de la metodología. Y la última dimensión es la organización escolar. Y fijaros la flecha, también es de adentro hacia afuera. Ojo a los equipos directivos. No es que en función de la organización que tenemos, adecuo la metodología. No, la metodología se adecua en función de lo que queremos conseguir en los alumnos. Y luego veo la organización que tengo y veo qué tengo que modificar en esa organización, qué tengo que invertir en ese centro, qué infraestructura, qué estructura, qué equipamiento necesito para que ocurra lo que tiene que ocurrir en las aulas para formar a esos alumnos en el perfil. O sea, toda la organización escolar está al servicio de la metodología. Al revés, ¿sí? Ok. Y estas 7 dimensiones nos permiten explicar por qué estamos obteniendo los resultados que estamos obteniendo con los alumnos. Si nos fijamos en las 7 dimensiones y su relación, como veis aquí hay una relación de subordinación de los elementos, podríamos explicar en buena medida por qué están aprendiendo lo que están aprendiendo nuestros estudiantes. Okay. Bueno, esto luego lo retomaremos en un pequeño ejercicio que haremos más adelante. Y en cuanto a modelos de formación docente, colectiva, porque si es individual o un cursillo ya, pero colectiva, se ha hecho alguna investigación, y les voy a poner alguna interesante. En Estados Unidos, un grupo de investigación de la Universidad de Harvard, y son fondeados por la Fundación Bill y Melinda Gates, o sea que tenían todos los recursos del mundo, entonces pudieron hacer una investigación muy extensa de escuelas que hubieran demostrado algún cambio, alguna innovación. Y lo que querían ver es si había algún hilo conductor que tuvieran en común todas estas escuelas. Y encontraron algunos que les quiero poner aquí. ¿Qué encontraron? Claves del cambio en la educación. Encontraron que en todas estas escuelas había una relativa urgencia por el cambio que servía de motivador. Ya sea porque la escuela iba a desaparecer, porque en la escuela había muchos alumnos problemáticos y tenían alguna cuestión, y por tanto esa urgencia les había hecho cambiar. Nosotros en nuestras escuelas, en las ICASTOLAS, tendríamos que determinar una urgencia por el cambio. La urgencia por el cambio puede ser negativa, pero también puede ser positiva. Una urgencia por el cambio es, por ejemplo, un plan, presentarnos a un premio, tener un reconocimiento, desarrollar algo en conjunto, tener un proyecto. Eso también puede ser una urgencia positiva. Generar una visión compartida. En todos estos centros, iban a los centros y preguntaban, y efectivamente, cuando decían qué pretenden los alumnos cuando acaben la formación, todos los docentes más o menos decían lo mismo. O sea, había una visión compartida, una relativa visión compartida de los resultados que querían generar. Lo que también podemos llamar perfil de salida. Estaba explícito y compartido. Pero no se quedaba aquí. También había una visión compartida de lo que es una buena práctica educativa. Le preguntaban a los docentes, a ver, ¿qué es una buena práctica educativa? ¿Qué es una buena? Y en los centros que habían cambiado, los docentes planteaban algo muy similar. O sea, había una idea colectiva de lo que era una buena práctica educativa en esa escuela. ¿Vale? Otra cosa importante. Involucrar a otros y desarrollar capacidad sistémica para mejorar. No era una cuestión de unos cuantos. En esas escuelas que habían logrado cambiar, nunca era una cuestión de unos cuantos o alguien que se había animado como llanero solitario a hacer algo, no, sino siempre algo de toda la comunidad, de todo el colectivo docente. Y entonces por eso es que habían logrado hacer el cambio. Y también, en todos los casos, la mejora estaba en el aula, no alrededor, no en la organización, no en los papeles, no. Estaba en qué hacemos dentro de las clases. Y por eso habían logrado. Finalmente, en todas encontraron algo muy curioso, que es que lograban generar reuniones enfocadas en la práctica. Parece algo así como baladí, pero es muy importante porque, como os digo que estamos mucho tiempo trabajando solos, ¿en qué momento compartimos con otros? En todas estas escuelas habían logrado optimizar las reuniones para poder hablar de la práctica. Y es interesante porque en todas las escuelas hay reuniones. ¿Vosotros tenéis reuniones? Vale, y no pocas, ¿no? Si sumamos las horas de reuniones de todo el año, es una inversión enorme. El problema es que ¿en qué hacemos, o sea, de qué hablamos en esas reuniones? ¿Para qué las utilizamos? Fijaros que las utilizamos para todo, menos para hablar de la práctica. Para hablar de los alumnos, para hablar de las familias, para hablar de los contenidos, para hablar de preparaciones varias, de eventos, de las próximas vacaciones, pero casi nunca de la práctica. Y entonces, pues, así es muy difícil. En estos casos habían logrado hacer esto. Bien. Ok, y eso es la investigación, una investigación. Y ahora rápidamente os hablo de nuestra investigación. Nosotros hemos desarrollado también algún modelo de trabajo que permite generar espacios colectivos de mejora y desarrollo profesional docente, pero no con una formación al uso, sino algo más
de comunidad de aprendizaje profesional, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Primer trabajo, actividad 0, digamos, tener muy claro el perfil de salida del alumno. ¿Qué queremos conseguir con los alumnos? Y luego, obviamente, todas las escuelas lo que quieren es mejorar sus resultados educativos. Y decimos, ok, digamos, primero conectemos esos resultados con el perfil que queremos conseguir, veamos qué evaluaciones ya tenéis, una situación inicial. La A no significa que esté muy bajo, significa la situación inicial, la situación de partida. Cada escuela tiene su situación de partida. En vuestro caso será una situación de partida seguramente ya bastante avanzada, pero será la inicial, ¿no? Y en función de esta, decimos, ok, si queremos mejorar los resultados educativos, no basta con mirar las pruebas. Tienen un problema en innovación y en calidad. Si solo nos dedicamos a mirar las pruebas y resultados de los alumnos, y es la única medida que tenemos, tienen un problema, que es que no nos responden dos preguntas. La primera es, ¿cómo llegamos aquí? Ok, tenemos 6 en matemáticas, tenemos 5 en lengua, sí, pero la pregunta interesante es, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué hicimos en las aulas? Las pruebas no te dicen. Uno comienza a inferir, pero eso ya no es con datos, sino es con corazonadas o ocurrencias. Y la segunda pregunta que no responde es, ¿y qué tenemos que hacer para mejorar? Esas pruebas no te lo dicen, solo te dicen, tú estás así, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? Tú mismo. Y claro, vamos probando cosas que no funcionan y nos vamos desesperando cada vez más. Por tanto, actuar en calidad en innovación solo con resultados educativos de los alumnos es como conducir un coche viendo siempre el retrovisor, lo que ya pasó. Si uno conduce siempre viendo el retrovisor, ¿qué le va a pasar? Al final. Por tanto, no podemos ver siempre el pasado para trabajar en innovación y calidad. Tenemos que ver el presente y el futuro. Y el presente es lo que estamos haciendo hoy día con nuestros alumnos en las aulas, o sea, el proceso que llevó o que lleva a estos resultados, o que de alguna manera los explica, como ya habíamos hablado, ¿no? Y por tanto, hay que analizar la práctica educativa. Digo, esta es una buena, no digo que no, los resultados dan, pero lo interesante es explicar por qué, qué hicimos o qué estamos haciendo en las aulas. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante un diagnóstico, pero no es un diagnóstico de alguien de fuera que viene, sino la idea es que venga del propio profesional. Y por tanto, cada uno reflexiona en primera persona sobre su propia práctica. Si podemos reunir toda esa información de lo que hacemos entre todos, obtendríamos una especie de mapa de lo que estamos haciendo realmente en la práctica educativa, en las aulas. Y eso de alguna manera explicaría qué resultados estamos obteniendo con los alumnos. ¿Y de dónde sale ese diagnóstico? Esos indicadores. Tienen que ser indicadores de calidad de los procesos de enseñanza basados en el aprendizaje. ¿En qué aprendizaje? En el aprendizaje que queremos conseguir en nuestros alumnos, que eso lo dicta cada institución educativa, y en principios psicopedagógicos de cómo aprendemos, la parte técnica también. Y así construimos un instrumento que técnicamente es válido, pero que está basado en nuestro propio perfil, y nos ponemos delante del espejo. Ese es el alumno que queremos conseguir. La pregunta básica es, ¿y tú en qué estás contribuyendo? Desde tu clase. Y ese razonamiento es el que nos llevaría a pensar, hasta aquí llegamos, ¿ok? Pero lo que queremos es mejorar eso, es innovar en eso. Y por tanto, ¿cómo nos planteamos pasar a un siguiente paso? ¿No? Y para eso hay 3 aspectos muy importantes. El primero es tener un plan, pero no un plan solo para el siguiente paso, sino ya que lo vamos a hacer, de una vez hagamos para los siguientes pasos. Nosotros decimos que en innovación, una innovación seria, tiene un plan al menos de 10 años. Porque si os fijáis, las escuelas, instituciones y centros educativos que han logrado realmente hacer un cambio importante en su metodología, en su modelo, normalmente se han tardado 10 años, mínimo, en hacerlo. Mínimo, Sistemas educativos, entre 20 y 30 años. Centros educativos, al menos 10 años. Por tanto, si no tenemos un plan a 10 años, ya empezamos mal. Entonces, acabamos planteando ocurrencias, más que bien. Por tanto, planificación. Pero luego hay que trabajar en el presente, no de aquí a 10 años, este año, ¿qué vamos a hacer? Y entonces aquí, para pasar de una práctica A a una práctica B, la idea sería hacer un acuerdo colectivo, un acuerdo de claustro, al que le podemos llamar, formalizar, ¿no? En un documento que podemos llamar pautas de trabajo común. Entonces, ¿qué hay que hacer? Diseñar acuerdos metodológicos de claustro, concretos, pero no de grandes cambios, sino aquí está la clave, de pequeños cambios, de microestructuras o microprocesos de trabajo que podamos acordar entre todos. No intentar cambiar la práctica toda de un día para otro, sino decir, a ver, pongámonos de acuerdo en algo, en una cosa al menos, que todos podamos hacer en conjunto,
para estimular de manera consistente a nuestros alumnos y alumnas. ¿En qué nos podemos poner de acuerdo? En función del perfil que queremos conseguir. Grandes cambios, colegas, generan grandes resistencias y son muy difíciles de manejar. Pequeños cambios, pequeñas modificaciones generan pequeñas resistencias que son más fáciles para todos manejar. Y finalmente, además de diseñar, el diseño de esas pautas tendrá que ser, y tiene que ser en nuestra experiencia, por parte del propio claustro, el diseño. Y luego, por tanto, también su aplicación, ¿no? Y entonces, cada vez que diseñamos y aplicamos, luego podríamos ver los resultados de aprendizaje de los alumnos y veríamos cómo van también mejorando en el tiempo. No hay grandes cambios, ¿eh? O sea, no es que los resultados educativos pasen de A a Z. Hay pequeñas mejoras, porque también hemos hecho pequeños cambios, pero lo vamos viendo en el tiempo, ¿no? Que va habiendo esos cambios paulatinos. Y obviamente, con toda esta idea, no se trata de hacer documentos, de escribir documentos. Se trata de generar hábitos docentes colectivos. ¿Por qué? ¿Por qué hábitos? Porque lo que es habitual en nosotros ya no nos cuesta un trabajo extra. Y por tanto se trata de llegar a convertir estos acuerdos en hábitos que todos podamos desarrollar en nuestra clase de manera natural. Fijaros, seguramente ya tenéis la experiencia de algo que en su momento fue muy difícil, muy polémico, no, esto nunca lo lograremos. Y hoy día ya lo hacéis casi sin pensar. Casi todos hemos tenido alguna experiencia de algo de la docencia que hemos incorporado, pero que de inicio era difícil. ¿Pero por qué ya no es difícil hoy día? Porque ya lo hemos practicado tanto que ahora ya nos sale de manera natural. Y por tanto ya no nos ocupa más espacio, digamos, ¿no? Ya lo tenemos incorporado en la mochila. Eso es lo que tendríamos que desarrollar, ¿no? O sea, hábitos docentes, pero no cada quien los suyos, sino cada quien tiene los suyos, pero podemos ir incorporando elementos didácticos comunes en las mochilas. Lo que no va a hacer un docente es quitarse su mochila y ponerse otra, porque cada uno tiene su manera de enseñar y que además nos ha costado muchas veces sangre, sudor y lágrimas, por tanto, pero lo que sí podemos aspirar es a ir incorporando herramientas didácticas y hábitos docentes comunes en esas mochilas que cada quien tiene la suya, ¿no? Y esa sería la idea de este proceso, poco a poco. Hay dos maneras de plantear la innovación, ¿eh? Una manera es cambiemos todo el centro, pongamos todo patas arriba, pero eso requiere muchísimos recursos, energía y luego pues tiene muchas consecuencias, ¿eh? O la otra es planteémonos un camino a 10 años y comencemos a trabajar y cada año hagamos un poco, ¿eh? Y innovemos un poco, desarrollemos alguna metodología conjunta. Cada año. Al cabo de 2, 3, 4 años ya veremos que ha cambiado bastante la práctica, ya no es lo que era antes. Y además habremos incorporado hábitos. Quiere decir que si alguien se va del centro, no se lleva el conocimiento, sino que este conocimiento ya es de todos. Y además está por escrito. Por tanto, si llega alguien nuevo, normalmente cuando alguien llega nuevo a una escuela, ¿qué le decimos? Mira, este es tu programa, esta es tu clase, venga, para adentro. Y luego se va enterando en los pasillos, en la sala del profesor, de qué va la cosa en el centro. Pero en cambio le podremos decir, no, mira, esta es su clase, estos son tus alumnos, pero este es como enseñamos en el centro. Estas son unas pautas y las hemos creado entre el claustro, porque somos clave en la innovación educativa. Y ya ha salido de aquí, de nosotros, digamos, ¿no? Y ese sería el modelo de trabajo. En todo este proceso hay aprendizaje. Hay práctica, hay aprendizaje, hay desarrollo, hay reflexión sobre la práctica y es una manera de formar, ¿no? O sea, es la fuerza del aprendizaje colaborativo. Aprender con otros. La idea es fomentar en el centro una estructura que nos permita aprender unos con otros. Como veis, todo esto fomenta espacios, fomenta tiempos y fomenta recursos que permiten que aprendamos unos con otros en la práctica, ¿no? Y aquí tenemos ya algunos ejemplos. Nosotros llevamos ya unos 10 años haciendo esto. Aquí hay unos ejemplos. Ha funcionado en diversos contextos, ¿eh? Esto es una escuela indígena en México que además ganó un premio de buenas prácticas en el 2013. Este es Barcelona. 2 centros que trabajaron pautas de trabajo común similares y luego incluso las compartieron entre centros, que eso en vuestra red sería muy interesante, poder compartir conocimiento y gestionar ese conocimiento. Si tenéis un modelo de trabajo similar, luego incluso podéis compartir entre diferentes icastolas, ¿no? Esto es Perú, estamos apoyando al Ministerio de Educación de Perú y precisamente la Dirección de Formación Continua del Profesorado. Y lo que estamos haciendo es invertir la pirámide y el Ministerio que históricamente decía en qué se tenían que formar los docentes, ahora lo que estamos haciendo es que del centro salga un plan de formación docente a corto, medio y largo plazo y luego el ministerio pueda alocar los recursos en función de las necesidades detectadas por el propio centro, su claustro y su equipo directivo. Y ahí están trabajando.
E incluso ahora lo estamos llevando esto a nivel online para verificar si esto funciona también así. O sea, estas comunidades profesionales de aprendizaje estamos viendo que también resultan interesantes online. Esta es una iniciativa nueva que tenemos, se llama Teachers Pro, que es una comunidad profesional de aprendizaje online a nivel internacional. De tal manera que aquí los docentes van desarrollando prácticas a partir de itinerarios formativos y les llamamos desafíos de aprendizaje docente y van subiendo buenas prácticas de lo que hacen en las aulas y compartiéndolo con otros colegas, evaluándose unos con otros y por tanto adquiriendo criterio profesional. Porque yo adquiero ese criterio cuando otros me evalúan y me dan comentarios, pero también cuando yo veo otras prácticas y estamos aprendiendo siempre. Esta es la base del aprendizaje colaborativo y de hacernos cada vez profesionales más reflexivos o reflexión sobre la práctica, ¿no? Yo a veces digo en los centros educativos, ¿queréis aprendizaje cooperativo, ¿no? En clase, con vuestros alumnos? Sí, ok. ¿Sabéis que el aprendizaje cooperativo es que aprendan unos con otros? Okay. Pero, ¿cómo pretendéis que vuestros alumnos aprendan unos con otros si vosotros no sois capaces de aprender del colega de al lado? Y por tanto, aquí le llamamos aprendizaje colaborativo entre adultos, pero es la misma idea, es aprender entre iguales, ¿no? Ok. Conclusiones. Bueno, no sé qué os lleváis el día de hoy. Espero que algunas claves de algunas cosas que hemos hablado. Yo creo que son reflexiones interesantes para hacer. Ahora tendremos un momento también para reflexionar sobre esto. Y yo, por mi parte, quisiera simplemente hacer unas conclusiones. Por un lado, con respecto de la formación y por otro lado, con respecto de la cultura de trabajo que requiere esta formación docente. Lo que hemos dicho el día de hoy, en resumen, como sé que después solo os acordaréis del 5% de esta conferencia, por tanto, ya lo pongo aquí y así lo resumimos rápidamente. Y por tanto es, del desarrollo docente tradicional al desarrollo en comunidades profesionales de aprendizaje. ¿Y qué hemos dicho el día de hoy? Que es pasar de experiencia formativa específica a una experiencia formativa más permanente. No se trata de ir a un cursillo y tal, sino se trata de cómo nos planteamos nuestro desarrollo a lo largo de varios años, ¿no? No una satisfacción en la propia formación, que aquí no está, sino la satisfacción es en el desempeño profesional, en qué logramos transferir a la práctica. No una información desconectada de la situación profesional, eso está bien, pero no nos funciona. Lo que nos funciona es conectarla y hacer una reflexión crítica en el desempeño profesional, plantearnos acuerdos concretos de trabajo dentro de nuestro centro y por tanto el compromiso no está en asistir a la experiencia formativa. Eso está bien, pero lo interesante es cómo perseveramos en la actuación dentro de nuestras clases, entre todos, ¿no? Y por tanto no se trata solo de comprender conceptos, que son necesarios, pero no suficientes, sino se trata de dominar y desarrollar competencias profesionales. Y eso va a requerir de un trabajo en conjunto. Miren, aquí hay dos alternativas, porque necesitamos de alguien que en el aula que nos ayude, ¿eh? Por tanto, hay dos alternativas. Una, los equipos directivos y la institución consigue coaches educativos para cada uno en su clase. Sería una posibilidad, pero no creo que haya coaches suficientes ni dinero que lo pague, ¿eh? O la otra, ¿qué nos queda? Entre nosotros, entre colegas. No hay otra manera. Y claro que esto no es solamente de nuestra profesión, hay otras profesiones que ya lo tienen, ¿eh? O sea, esto de aprender entre iguales, hoy día es lo que se hace en la mayoría de profesiones a nivel mundial, ¿eh? Por tanto, se trata de esto. Y, por tanto, generar aquí en estas formaciones hay una capacidad dialógica limitada, pero acá no. Acá nos formamos a partir del diálogo con otros y de la reflexión continua, digamos, ¿no? Y, por tanto, aquí la actuación profesional ética no está garantizada, porque yo puedo ir a un curso y entender una cosa, pero el colega que estaba aquí al lado entendió otra y luego cada quien en su clase hace lo que puede. Pero ahí no está garantizado. Yo me he encontrado clases donde dicen, no, aquí tenemos aprendizaje cooperativo, me llevan a un aula, entro en el aula y veo que el docente, para él el aprendizaje cooperativo es poner a los alumnos en grupos y él se sienta a corregir exámenes, ¿no? Le digo, está bien en grupos, pero eso no es aprendizaje cooperativo, porque es que tú no sabes si realmente están aprendiendo uno del otro, o si están en grupos, pero cada quien está haciendo su trabajo y no hay aprendizaje entre iguales, ¿no? Pero así, con este tipo de formación no lo garantizamos. Aquí sí, porque la actuación profesional ética está garantizada por consenso, porque nos hemos puesto de acuerdo, porque hemos generado comunidad, porque nos estamos revisando la práctica unos a otros, porque estamos generando un criterio profesional común a partir de ese aprendizaje entre iguales. Bien.
Y por último, desde el punto de vista cultural, ya les decía que en otras profesiones también se está desarrollando todo esto de las comunidades desde hace años. No es una cosa que inventemos en la educación, pero es necesario. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, los médicos tienen una profesión altamente compleja y también trabajan con personas, igual que nosotros. Por tanto, y su cultura profesional está a esa altura. Por ejemplo, un médico te fundamenta lo que te va a hacer, ¿no? O sea, no hay médico que te dice, es que me levanté esta mañana y creo que te tengo que operar, entonces entras al quirófano en 5 minutos, ¿no? No, te dicen, oye, mira, pues te hemos hecho un estudio, hemos encontrado esto, te explican además, cuando te explican entiendes la mitad y la otra mitad dices, bueno, supongo que sabe porque no he entendido las palabras que me ha dicho, pero te fundamentan lo que hacen, ¿no? Además, los médicos no trabajan solos. ¿Sí veis? Prácticamente trabajan siempre en equipo. Es más, en trabajo colegiado, digamos, ¿no? Las series de médicos, si os fijáis, todas son en equipo, ¿sí o no? Hasta House, que era una fichita, solo se entendía la serie trabajando en equipo. Y hay una cultura de trabajo en equipo muy instalada en el ámbito médico. Y por otro lado, también hay una mejora continua de la práctica médica. O sea, si nos enfermamos de algo ahora, y si nos hubiéramos enfermado de eso hace 10 años, seguramente los tratamientos serían diferentes. Yo tengo familiares que están vivos porque se han enfermado recientemente de algo. Porque si hubieran enfermado de eso hace 10 años, no estarían vivos. O sea, va avanzando la práctica médica. ¿Sí? Bueno, digo esto porque en nuestra profesión, que al menos es tan compleja como la de los médicos, ¿por qué no aspirar a una cultura profesional a esa altura? Y diríamos, desde el punto de vista docente, fundamentación pedagógica. O sea, todo profesional tiene que saber por qué hace lo que hace en el aula y tiene que poderlo explicárselo a él o a ella misma, explicarlo a los colegas, explicarlo a los padres de familia. Incluso yo digo que parte de por qué la sociedad ha visto en los docentes, o sea, como que un profesional que antes era más respetado y ahora posiblemente menos, en parte es porque somos muy buenos. Intentamos siempre explicarles a los padres de familia con palabras llanas lo que estamos haciendo. No, tendríamos que ser al revés. Y si un padre de familia, oye, pero ¿por qué estás ahora no utilizando el libro de texto y también estás haciendo cosas raras con mi hijo en clase? En lugar de decirle, no, es que mire, estamos aquí intentando que su hijo aprenda, le debemos decir, no, es que estamos fomentando un conflicto cognitivo en su hijo a través de una posibilidad de juego y a través del aprendizaje por descubrimiento, donde vamos a generar un aprendizaje más significativo y funcional. Y cuando el padre de familia diga, ok, bien, yo creo que está bien lo que estás haciendo. Tendríamos que hacer esto, o sea, tendríamos que utilizar la ciencia y hablar en esos términos y entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cuáles son los principios psicopedagógicos que están detrás de esas innovaciones, ¿no? Por otro lado, trabajo colaborativo, como ya decíamos. Nuestra profesión entendida no como algo que ocurre solos, aislados, sino como algo que podemos fomentar y trabajar, porque es la única manera de desarrollar nuestra práctica. Y finalmente, mejora de la práctica educativa. Es decir, no es lo mismo un docente con 1 año de experiencia o con 10 años de experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque un docente puede decir, yo tengo 10 años de experiencia, pero cuidado, no es lo mismo 10 años de experiencia que 1 año de experiencia repetido 10 veces. Porque si cada año hacemos lo mismo, damos las mismas hojas, contamos los mismos chistes, cada año tras año, al final nos aburrimos de nuestra profesión. Ya no nos gusta y nos quemamos. Por tanto, ya por pura higiene profesional, vale la pena la innovación, plantearnos cosas nuevas, desarrollar algo nuevo. Ahora, no se trata de cambiar todo, se trata de desarrollar pequeñas mejoras o pequeñas innovaciones, pero eso sí, en colectivo. De tal manera que planteemos que nuestra profesión es algo que desarrollamos entre todos y nos sintamos como parte de esa comunidad profesional de aprendizaje. Y bueno, y por último, plantearos un par de frases. Una tiene que ver con lo que hemos hablado el día de hoy. La clave de la innovación, por tanto, está en nosotros como docentes y en lo que somos capaces de hacer entre todos y todas. Y por tanto, diría un yogi, ¿no? Que si tú quieres cambiar la vida, el cambio no está tanto en los demás, sino está en ti mismo, digamos, ¿no? Diríamos algo similar con la innovación, ¿no? La verdadera innovación no pasa por cambiar la educación. No, pasa por cambiarnos a nosotros mismos como docentes. O sea, lo que hacemos como docentes es lo que va a cambiar la educación, los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos y finalmente la sociedad también. Por tanto, ahí está nuestra clave, ¿no? Y por otro lado, quisiera acabar con un poema de León Felipe. Lo que pasa es que hago una advertencia antes de leer el poema,
porque León Felipe, supongo que el tema de la equidad de género en sus tiempos no estaba tan... Y entonces él escribió esto, pero cuando él habla un poema que habla de hombres, pero yo entiendo esto como ser humano, por tanto hombres y mujeres, pero le intenté cambiar, pero no rimaba, entonces lo dejé igual. Y entonces dice León Felipe, porque yo entiendo que él no lo escribió por eso, pero yo creo que esto es el resumen del espíritu de una comunidad profesional de aprendizaje, ¿no? Y dice León Felipe, hombres sobre hombros de otros hombres, ¿no? Nos ponemos encima. Hombres con hombros para otros hombres. Hombros, hombres, hombros, torres, y así colegas, si logramos hacerlo esto entre todos y todas, un día ya no habrá estrellas lejanas ni perdidos horizontes. Muchas gracias. Gracias.